Ok. Les recuerdo un poco las reglas de este taller. Recuerden mantener la cámara y el micrófono desactivado. Realizar cualquier pregunta a través del chat de Zoom. O también pueden escribir al número que está en pantalla por mensaje de texto o WhatsApp. No necesariamente sobre este taller. Si tienen, pueden anotarlo, guardarlo. Si tienen algún tipo de dudas contable, financiera o tributaria, pueden escribir sin problema. Que no se preocupen, que si la respuesta es fácil, no se cobra. Ok. En la mañana de hoy, durante los próximos 60 minutos aproximadamente, estaremos conversando un poco sobre los posibles impactos financieros y contables de la cuarentena del COVID-19 en nuestros estados financieros. Entraremos de lleno en todo lo que es relacionado a las enmiendas, modificaciones, mejoras a las normas contables, las nuevas interpretaciones, algunas aclaratorias que entran en vigencia este año como consecuencia de la aprobación por parte de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela del libro 2019. Modificaron el boletín de aplicación número 8 e incluyeron este libro. Y terminaremos hablando sobre el nuevo boletín de aplicación, también emitido a inicios de este año por la Federación, que viene a normar un poco todo lo relacionado con los criptoactivos y contiene cómo se van a presentar estos estados financieros en Petros si si llega a ser ya de obligatorio cumplimiento. ¿Ok? Primero me presento. Mi nombre es José Rangel. Soy auditor y asesor técnico con más de 10 años de experiencia. La mayoría de ese tiempo la he pasado en Ernst & Young Venezuela y también en Ernst & Young Perú. He trabajado junto a la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la mano de EY para el desarrollo de algunos boletines de aplicación y también he tenido la oportunidad de dar ponencias en universidades, clientes y eventos. ¿Ok? Soy graduado de la Universidad de los Andes, por eso es que si escuchan un tono un poquito andino, es mi tono que aunque tengo más de 10 años que me fui de Mérida, no pierdo el acento. También ahí está mi número de teléfono. Cualquier duda, cualquier comentario, me pueden escribir sin ningún problema. No necesariamente van a ser consultas cobradas. No, normalmente la mayoría de consultas las respondo sin ningún tipo de inconveniente mientras sean preguntas sencillas y no generen ningún tipo de obligación. ¿Ok? Entonces, empecemos. Ya tenemos 3 meses de cuarentena y el gobierno nacional parece que la va a extender un poco más, aunque había inicialmente dicho que le iba a flexibilizar. Parece que va a como ponerlo un poquito más dura, ¿no? Por el tema del repunte de los casos en los últimos días. Sin embargo, esto ya es un tema global. Hay crisis. Hay crisis porque las empresas están paradas. Nosotros como contadores y como financieros tenemos que recoger todos esos aspectos de alguna manera en los estados financieros. ¿Por qué? Porque nosotros somos los contadores, tenemos el deber de revelar adecuadamente la información financiera y aparte de reflejar la información necesaria para los lectores. Al final de este año o al final del próximo año, se van a ver una lectura y va a haber un tema comparativo y se tiene que reflejar y revelar adecuadamente cuál fue las consecuencias financieras de todo este desastre. Hay un término en que los economistas no están utilizando y los financieros que resume muy adecuadamente qué es lo que pasa, o sea, cuál ha sido la causa y el efecto de todo lo que vamos a ver más adelante. Interrupción de la cadena de suministros y fallas de la producción. Básicamente todo está parado. Si yo no puedo contener insumos, si yo no puedo, puedo transportar adecuadamente mis productos, básicamente no puedo producir. Si mi consumidor no puedo llevar mis productos hacia el consumidor, no tengo ingresos. En Venezuela esto ha sido una realidad mundial, sin embargo en Venezuela se ha habido
repotenciada, o sea, potenciada por el tema de la gasolina. Al no tener gasolina, no me puedo mover mis productos y me veo que y ninguna decisión que yo tome como gerencia para reactivar la operación se puede surtir el efecto que yo necesito. Aparte, nosotros en Venezuela tenemos un grave problema que es la falta de financiamiento. En otros países, los gobiernos y los bancos han estado dando créditos a tasas competitivas o a tasas reducidas a las empresas para que puedan reactivar sus operaciones, básicamente para reactivar sus economías y que el consumo se reactive. Si hay empleo, si hay empresas, si hay, etcétera, si hay consumo, pues se generan impuestos y el Estado y la economía se activa. En Venezuela, básicamente las empresas están solas y no tienen a dónde acudir para conseguir financiamiento. Básicamente hay dos maneras. Una, vender activos que nosotros agarramos y vendamos. Dos, bueno, hay tres realmente. Dos, que los accionistas den algún tipo de financiamiento. Y la tercera, que es muchísimo más complicada, que es obtener financiamiento a través de la emisión de algún tipo de bonos o papeles comerciales en la banca de Venezuela, en la Bolsa de Valores de Venezuela. Sin embargo, esto es un proceso engorroso porque se tienen que aprobar unos prospectos de inversión, etcétera, etcétera. Pero sí, la compañía está en la capacidad de generar unos estados financieros lo suficientemente limpios y tienen la caja para que a contratar los asesores adecuados que los acompañen en este proceso, parece ser que es un buen modo de financiamiento, ya que se pueden emitir hoy en día en dólares y obtener flujo de caja en dólares para reactivar o hacer nuevas inversiones en nuestras compañías. ¿Ok? Entonces, nosotros como contadores tenemos que enfocarnos en 8 aspectos. Que aunque están listados 7, ya van a ver por qué son 8. El primero, tenemos que revisar todo lo que está relacionado con las estimaciones contables. Recuerden que nosotros calculamos las estimaciones contables en función de una realidad a una fecha específica, ¿ok? Entonces, si nosotros hablamos de todas las estimaciones contables, aunque en los otros puntos hay otros tipos, también se habla de estimaciones, voy a nombrar las que no listo en la parte de abajo, ¿ok? Por ejemplo, la vida útil de las propiedades, plantas y equipos. Puede ser que por falta de mantenimiento estos 3 meses, o porque no estuvo produciendo adecuadamente, o por deterioro por robo, etcétera, etcétera, nuestras plantas, nuestros edificios, nuestras maquinarias tengan que cambiar la vida útil. Es decir, si algo se iba a depreciar en 5 años, posiblemente yo lo va a depreciar en 3. Es un cambio que me permite las normas contables de hacerlo de manera prospectiva. Otra estimación que yo debería estar revisando es el diferido, por ejemplo, el diferido que estoy reconociendo activo. Yo el diferido activo lo reconozco en función de una estimación de renta futura. Si hoy yo me paro hoy en día, posiblemente esa estimación cambió en relación al cierre del año anterior. Otras estimaciones que tenemos que estar revisando es todo lo relacionado con los pasivos laborales. Durante estos 3 meses posiblemente las compañías o pagaron bonificaciones de emergencia o dejaron de pagar algunas cosas. Entonces, estamos hablando de que todo lo relacionado con los pasivos laborales posiblemente tenga que revisarse. Y eso tengo que hacerlo hoy. Como siguiente punto, debemos estar revisando todo lo que es el deterioro de las propiedades, plantas y equipos. Cuando nosotros emitimos un estado financiero, básicamente lo que no decimos que está mal es porque de algún modo decimos que está bien. Los test de deterioro de las propiedades, plantas y equipos se deben hacer cuando yo tengo indicadores. La crisis financiera y la crisis de cuarentena, la expectativa de un lector es que las propiedades, plantas y equipos tengan algún tipo de deterioro, ya sea por su valor recuperable por venta,
posiblemente un carro que ahorita, que al principio de año costaba $3,000, $4,000, un edificio cuesta 1 millón, posiblemente hoy en día ese no sea su precio. Y también, por otro punto, en función de que la compañía va a tener una disminución de venta considerable en los próximos años, posiblemente el valor recuperable a través de su uso se vea disminuido. Entonces, debemos estar haciendo todos estos test de deterioro para determinar cuál es su valor recuperable y si debemos registrar algún tipo de pérdida en nuestros estados financieros en función de la diferencia entre el valor recuperable y el valor según libros, ¿ok? Otro punto importantísimo es las cuentas por cobrar, ¿ok? Y cualquier tipo de activo financiero. Nuestros clientes posiblemente no van a poder pagar las cuentas por cobrar que nos tienen, las cuentas por cobrar que tenemos contra ellos, perdón. Y en un buen escenario van a negociar con nosotros que pagar esas cuentas por cobrar en 2, 3, 4 o 5 meses. Es que le demos un periodo prudencial, ¿ok? En el primer escenario tenemos que registrar en el momento que ya sabemos que no la van a pagar una cuenta por incobrable, una pérdida por cuenta incobrable. Y en el segundo escenario tenemos un financiamiento que, por el cual posiblemente no vamos a registrar intereses, ¿ok? Eso la NIF 9 lo define como una pérdida crediticia. Si yo sé que voy a dar un tiempo por el que no voy a cobrar intereses, yo básicamente estoy dejando de ganar un ingreso financiero o estoy perdiendo porque yo podría agarrar ese dinero y haberlo prestado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una cuenta por cobrar de $1,000 que voy a cobrar en 6 meses, yo debería estimar un posible interés, traerla a valor presente y voy a registrar una pérdida. Pues posiblemente esa cuenta por cobrar a fecha de hoy, con ese cálculo que voy a hacer, me dé 900, registro una pérdida de 100. Y durante los 6 meses voy registrando un ingreso por interés para reversar esa provisión que hice hoy hasta que llegue el día que me paguen y tenga igual los $1,000 como cuenta por cobrar, ¿ok? Entonces, todas esas estimaciones, las normas contables me obligan a realizarlas al día de hoy. Otro tema que tenemos que estar muy pendientes es todo lo relacionado con los inventarios. Los inventarios posiblemente se deterioraron por temas de que estuvieran guardados mucho tiempo o posiblemente estén próximos a vencerse o la gerencia decida por temas de flujo de caja venderlos por debajo del costo. Es algo totalmente válido. Pierdo hoy para ganar, para poder tener flujo de caja, para pagar mi personal, para pagar mis obligaciones por alquiler, etcétera, 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 ¿no? Si estoy bajo esos escenarios, yo tengo un tema de valor neto de realización. Y si yo ya conozco eso hoy, tengo que registrar esas pérdidas, ¿ok? Otro punto que tengo que considerar es revisar todos los contratos con clientes y proveedores que yo tengo en mi compañía, más que todos los de clientes. Y si tengo contratos que me van a generar pérdidas, ya sea por cumplir con ese contrato o por rescindirlo, porque posiblemente tenga cláusulas de rescisión bastante costosas, o retirarme básicamente del contrato porque yo tengo que hacer un retiro de maquinaria, personal, etcétera, etcétera, me va a generar una pérdida. Yo tengo que registrar estas pérdidas en el momento que yo las identifico, ¿ok? Entonces, si yo ya hago una revisión y sé cuáles son los contratos y cuánto me van a generar de pérdidas, yo tengo que estar registrando esas pérdidas el día de hoy. Y también me ayuda a evaluar cuáles son los contratos que me conviene o no me conviene seguir en función de las consecuencias para mi compañía de esta crisis. Algo súper importante, nosotros como contadores montamos estados financieros asumiendo que la compañía va a ser un negocio en marcha. Y es evidente que durante los próximos 12 meses muchas compañías no van a poder seguir o van a tener serios problemas de continuar como negocio en marcha. Nosotros normalmente no decimos nada porque no lo hacemos, no hacemos esas revisiones. Sin embargo, de nuevo, no decirlo significa que lo revisamos y está bien. Estamos dando a entender que estamos diciendo que todo está bien. Entonces, debemos estar haciendo nuestras revisiones de negocio en marcha
Y si es necesario y si tenemos dudas que la compañía vaya a continuar el negocio en marcha, vamos a tener que estarlo diciendo en nuestros informes, ¿ok? Hay otra cosa que me permiten las normas contables, que posiblemente podamos ayudar bastante a nuestros clientes o en los estados financieros para este año. Estos 3 meses de cuarentena se pueden tomar como una parada de planta no planificada. No necesariamente tiene que ser de planta. Puede ser una oficina que si estuvo cerrada fue una parada no planificada. Es algo externo a nosotros. Las normas me lo permiten calificar esto como un costo anormal. Y como costo anormal puede ir en una línea separada de los estados financieros. Yo puedo agrupar todos los costos que yo tuve durante estos 3 meses y los que vaya a tener mientras dure la cuarentena en una línea del estado de resultados que se llame costos anormales por efecto del COVID. Y en mis notas del estado financiero voy a abrir y voy a decir qué fue lo que agrupé. Depreciación, gastos de personal, incluso si tuve unos pequeños ingresos, pero unos ingresos que son mínimos en relación a los normales y operativos, yo puedo también incluirlos ahí. O sea, no dice necesariamente que tienen que ser solamente costos. Yo puedo tener el resultado neto por mis costos anormales o por un efecto que es ajeno a mí, ¿ok? ¿Qué nos ayuda en esto? En dos cosas. Uno, en la comparabilidad. Cuando yo agarro un estado financiero del 2019 y uno de 2020, voy a saber exactamente cuánto es el monto del efecto del COVID-19. Dos, que a la hora de que mostremos nuestros estados financieros, no es lo mismo que nosotros posiblemente tengamos pérdida, porque vamos a tener posiblemente pérdida neta durante el año, pero si nosotros tenemos una ganancia operativa, le estamos diciendo a nuestros lectores que en condiciones normales tenemos ganancia. Porque si sacamos los costos del COVID, posiblemente vamos a tener ganancia. Entonces, ayuda al lector y a darle un entendimiento que durante posiblemente el 2020, si todo es normal, vamos a estar en números verdes, ¿ok? Y por último, algo que tenemos que considerar hoy en día es que como consecuencia de la cuarentena, por problemas de conexión o flujo de caja, muchas compañías dejaron de declarar impuestos, ya sea IVA, impuestos a la renta, municipal, etcétera, etcétera, etcétera. O los declararon y no tenían la caja para pagarlo. Esto es un incumplimiento de los deberes formales. Y no hacerlo es una multa y un reparo directo. O sea, no hay mucho que pelear ahí, ya que el gobierno no eximió ni exoneró ningún nada de este tipo. Sí, aunque me iba a dar pagar cero, yo tuve que haberlo declarado y no declararlo ya es un incumplimiento de un deber formal. Recuerden que a mediados de este año, o sea, en marzo de este año, se modificó el Código Orgánico Tributario y aumentó considerablemente las multas y reparos en función de esto. ¿Ok? Ahora establecen las unidades tributarias de multas, los van a establecer en bolívares utilizando la tasa de cambio más alta en el momento de la obligación de pago. Es decir, el día que a mí me den la boleta de pago de esa multa, me van a decir, son 200 unidades tributarias, multiplícalas por la tasa de cambio más alta emitida por el Banco Central de Venezuela y eso van a ser los bolívares. Aunque no lo dicen explícitamente, sí hemos tenido algún tipo de información que la tasa a utilizar va a ser la del euro. Entonces, si estamos hablando de 200 unidades tributarias por dejar de declarar algo, estamos hablando de algo así como de $220. ¿Ok? Entonces, si nosotros como contadores sabemos que esto es un riesgo muy alto que puede pasar, porque no hay que ser muy inteligentes o muy analistas para entender que después de la cuarentena posiblemente el gobierno tenga una necesidad de caja muy grande y sea muy agresivo a la hora de las fiscalizaciones e intente aumentar por cualquier medio su recaudación fiscal, ¿ok? Y una de esas va a ser básicamente eso, porque no va a haber mucho que pelear cuando es un incumplimiento de una declaración o pago, ¿ok? Más allá del monto, es una multa ya directa que nosotros como contadora sabemos cuánto va a ser, $200, $300, que vamos a tener que ir revaluando en función del tiempo, ¿ok? Y en el momento que eso expire,
es que básicamente vamos a poder reversar esa provisión. Ok, entonces, ahora sí vamos a empezar con el tema del que todos venimos hoy. Vamos a hablar sobre las nuevas normas contables que empiezan a estar vigentes en Venezuela a partir del 1 de enero de 2020. ¿Qué pasó? El 15 de febrero, la Federación publicó la versión número 7 del boletín de aplicación número 8. Este boletín es el que me dice cuáles son las normas contables que son vigentes en Venezuela para hacer el cumplimiento, para yo como contador cumplir con los principios contables generalmente aceptados. Este boletín de aplicación viene a reemplazar el número, para efectos de nosotros, el número 5, porque el número 6 fue aprobado en diciembre, pero no fue publicado, ¿ok? Ellos lo aprobaron en una junta directiva. Entiendo que no fue, no estaba como ellos lo querían poner, y emitieron un nuevo boletín de aplicación que sí fue publicado, pero por efectos de nosotros es lo mismo, ¿ok? ¿Qué viene a reemplazar? ¿Qué viene a reemplazar? El anterior boletín de aplicación decía: los boletines vigentes en Venezuela son del 0 al 11. Este ahora incluye el número 12, que es el que vamos a explicar al final de la presentación. Las normas para pequeñas y medianas empresas vigentes en Venezuela son las del libro 2015 emitido por el IASB. Esto no se ha modificado. El IASB todavía no ha emitido ningún nuevo libro y las normas para pymes se mantienen. Sin embargo, yo puedo aplicar en pymes algunas disposiciones de las normas contables completas siempre que las pymes no lo digan explícitamente, ¿no? Hay una, por ejemplo, la NIC 16 me permite hacer una reclasificación de la amortización del superávit por revaluación directamente en patrimonio, y esto no está establecido en las pymes. Pero yo puedo, con la sección, si no mal no recuerdo, la número 7, yo puedo decir, como la pymes no lo establece explícitamente qué hacer con eso, yo aplico lo establecido en la norma contable completa, ¿ok? Entonces, estos cambios, aunque directamente no son obligatorios en aplicación en las pymes, sí tengo la opción de hacerlo en caso de que yo quiera realizarlo, ¿ok? Entonces, y el cambio más importante, obviamente, es que el boletín de aplicación anterior decía que en Venezuela eran vigentes para grandes entidades las normas contenidas en los libros 2016 emitidos por el IASB. Ahora dice, las normas vigentes en Venezuela son las contenidas en el libro 2019 del IASB. El IASB emite libros todos los años. Cada año va incluyendo en sus libros las nuevas normas contables, revisiones, aclaratorias, modificaciones, etcétera, etcétera. Para nosotros los venezolanos, básicamente lo que nos está diciendo es que son 3 años de modificaciones, nuevas normas y mejoras que van a entrar en vigencia al mismo tiempo. Todas entran en vigencia el 1 de enero de 2020. Es importante aclarar que cuando hablamos de 1 de enero de 2020 hablamos de periodo contable. Si ustedes están haciendo un estado financiero que tiene un cierre contable a mitad de año, por ejemplo, 30 de junio, su inicio es el 1 de julio de 2019. Esto no le aplica para ese periodo, le aplicaría para el periodo que inicia el 1 de julio de 2020, ¿ok? Son cambios que son vigentes en Venezuela de obligatorio complemento para periodos contables que empiecen el o después del 1 de enero de 2020. Aunque la mayoría de cambios son poco relevantes para nosotros los venezolanos, por 2 razones. Una, no cambia realmente cómo venimos realizando las cosas. Y 2, vienen a aclarar cómo se contabilizan, revelan y registran operaciones que son muy complejas, que como consecuencia en los últimos años la crisis venezolana no son muy comunes, ¿ok? Entonces no tienen mayor impacto. Pero sí hay 2 nuevas interpretaciones, que son la 22 y la 23, que la primera, aunque tiene un nombre bastante extraño, que transacciones, moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas, básicamente en castellano es anticipos en monedas extranjeras. Cuando yo doy y entrego anticipos, ¿ok? Viene a cambiar un poco la forma como estamos realizando el registro de los anticipos y los ingresos y gastos relacionados cuando posteriormente tengo la contraprestación. Y el segundo interpretación me viene a normar todo lo que está relacionado con
posiciones fiscales inciertas. Incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las ganancias. Básicamente es cuando la gerencia o nuestros clientes o nosotros mismos, porque nosotros también lo realizamos, tomamos algunas posiciones fiscales agresivas para disminuir la renta fiscal y básicamente el impuesto sobre la renta a pagar. ¿Y qué debo hacer yo como contador, como el que tenga que velar porque los registros contables sean adecuados? ¿Qué debo hacer con esas posiciones que yo sé que en caso de una fiscalización posiblemente me las vayan a poner en duda? Hicieron modificación a una serie de normas que ustedes están viendo en pantalla, la 1, marco conceptual, la 2, la 3, la 4, la 9, la 11, la 12, la 15, la 1, la 7, la 8, es decir, hicieron bastantes modificaciones. Yo voy a nombrarlos todos en las siguientes láminas, sin embargo, voy a hacer solamente hincapié y voy a entrar un poco en profundidad en aquellos cambios que desde nuestro análisis pueden tener un impacto en nuestros estados financieros. De nuevo, esta presentación va a ser enviada a todos ustedes, a los que enviaron el correo para participar en este taller. En caso de que tengan alguna duda sobre algo que yo no profundicé, pueden hacer la pregunta o en el chat de hoy, o sin embargo, o no tengan ningún problema en escribirnos a los correos, a mi número de teléfono, al número de teléfono que está en las presentaciones, para hacer algún tipo de aclaratorio, ¿ok? O sea, que no tengan ninguna pena, ninguna limitación. Entonces, empecemos. ¿Qué cambió en la NIF 1? Básicamente, recuerden que cuando nosotros hacemos una adopción por primera vez de normas para pymes o normas para grandes entidades, tenemos que presentar información comparativa hasta de 2 años atrás, como si siempre se hubieran aplicado estas normas. En el momento de la emisión del libro 2016, estas excepciones estaban para periodos anteriores a 2014. Hoy en día, obviamente, como ya no tiene sentido, esas excepciones fueron eliminadas. Si yo presento un estado financiero en 2019 como de adopción por primera vez de las normas contables, mi periodo comparativo más viejo va a ser 2018. Ya esta excepción de 2014 posiblemente ya no tenga ningún sentido. También aclararon lo relacionado con combinación de negocios y acuerdos conjuntos. Cuando yo recuerden que un negocio conjunto es cuando yo tengo el 50% de la inversión y el 50% del control. Pero hay inversiones que o dejan de ser un acuerdo conjunto porque pierdo el control, o yo tengo un control, pasan a ser un control conjunto porque paso a tener el control conjunto. Es decir, antes tenía un 20% y paso a tener el 50%, o antes tenía el 50% y un control conjunto y ahora paso a tener el 70%. La norma no estaba muy clara de cómo contabilizar en mi estado financiero ese cambio, ¿ok? Lo aclara, lo incluye específicamente, dice básicamente que cuando yo paso a tener control de un acuerdo que antes yo tenía en conjunto, tengo que valorar nuevamente el valor razonable de esta inversión para registrarlo en mi estado financiero. Pero si antes tenía un acuerdo conjunto, que yo registré esto, valor de participación patrimonial, y obtengo el control, no me deja valorar otra vez el valor razonable. Entonces, en uno tengo efecto y en otro no tengo efecto, ¿ok? Hace una aclaratoria de la norma internacional número 12, donde me dice ahora explícitamente que cuando tengo inversiones que tengo mantenidas para la venta, tengo que hacer las mismas revelaciones de las demás inversiones. Es decir, yo en mi estado financiero, cuando tengo inversiones disponibles para la venta, tengo que hacer algún tipo de mención sobre la información financiera, el resultado, los movimientos patrimoniales o los movimientos más importantes. O sea, no solamente puedo, no nombro ya, tengo que hacer un poco más explícito en la información financiera específica de esa entidad. ¿Ok? Modificar el en la NIC 12, que habla sobre el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre las ganancias. Y me hacen una aclaratoria con lo relacionado con el impuesto, con los impuestos que estén relacionados con los dividendos. Esto es algo que no impacta realmente para nosotros los venezolanos, ya que cuando se hace una declaración de dividendos, se hace en función de ganancias retenidas, y esas ganancias retenidas fueron incluidas en algún momento en una declaración de impuestos, ¿ok? Solamente hay que ver con los expertos fiscales y los abogados
cuando se hacen declaraciones de dividendos, cuando son sobre ganancias que no han sido gravables. Por ejemplo, la ganancia por propiedades de inversión. Posiblemente son unas ganancias retenidas lo suficientemente altas para hacer el decreto de dividendos, pero eso es una ganancia que aún no ha sido grabada por impuestos, porque es un ingreso no grabado porque no he vendido básicamente la propiedad. Entonces hay que evaluar en ese momento si ahí tengo que hacer algún tipo de retención de impuestos sobre la renta o velar porque los accionistas incluyan esas ganancias no grabadas en impuestos en sus declaraciones. Esto es algo que se debe revisar específicamente porque eventualmente cuando yo venda esa propiedad de inversión va a ser incluida como un ingreso gravable y voy a pagar impuestos en la compañía por esto, ¿ok? Y yo vengo registrando el impuesto sobre la renta diferida pasivo sobre esto. Así que no, normalmente básicamente hay que velar qué voy a hacer en función de los accionistas, pero no cambia el grueso de lo que estoy haciendo. ¿Ok? También hicieron una aclaratoria en la NIP 23, donde yo puedo capitalizar intereses cuando yo tengo una construcción a largo plazo o estoy en desarrollo de una maquinaria, un activo que voy a vender. De nuevo, esto no afecta en Venezuela. Uno, porque no cambia lo que he venido haciendo, lo que hemos podido hacer. Siempre hemos capitalizado los activos, los ingresos por intereses, los gastos por intereses, hasta el momento que el activo está casi listo para su uso o venta. Y por otro, no tenemos financiamiento, los bancos no nos están prestando dinero para nosotros preocuparnos de qué vamos a hacer con los intereses de un proyecto en desarrollo. Hicieron una aclaratoria en la NIC 28 que o si yo soy una organización de capital de riesgo que hago inversiones en otras compañías, o yo tengo inversiones en una compañía que tenga estas características, yo puedo valorar las inversiones que yo tenga a valor razonable con cambio en resultado, ¿ok? O por el método de participación cuando yo tengo inversión en esa compañía. De nuevo, es algo que no se ve muy común en Venezuela, así que no tiene mayor impacto en nuestro país, ¿ok? Hicieron una modificación, bueno, más una modificación aclaratoria en la NIF 2. Cuando una compañía tiene beneficios a sus empleados de pago de acciones, pero este pago tiene algún tipo de condiciones que la norma lo llama condiciones de irrevocabilidad. Por ejemplo, si José Rangel tiene 10 años en la compañía, cuando cumple 10 años va a tener derecho a 1000 acciones pagadas en efectivo. O si José Rangel, gerente de la compañía, logra que la compañía crezca y tenga ciertos resultados operativos y financieros, me van a dar acciones en la compañía pagadas en efectivo. La norma no me deja para calcular ese pasivo, porque a medida que vaya pasando el tiempo es un pasivo de hechos pasados. No puedo condicionar el registro no al cumplimiento de esas condiciones, pero sí puedo condicionar el número de acciones al cumplimiento de estas condiciones. Por ejemplo, si voy a tener 1000 acciones por un rendimiento X y 1500 por un rendimiento Y, si el rendimiento X es más posible, yo registro el pasivo por las 1000 acciones, ¿ok? Y también me obliga a hacer las deducciones y las retenciones de impuestos en ese pasivo. O sea, yo, por ejemplo, voy a registrar el pasivo hacia José Rangel de las acciones netas en impuestos sobre la renta que yo posiblemente le tenga que retener. ¿Ok? Hubo una ampliación en la definición de negocio. Ahora, antes la norma me hablaba solamente que un negocio era cuando ese conjunto de activos está en función de generar dividendos, más nada. Y me dejaba mucho a mi decisión definir si una adquisición de un grupo de activos era o un negocio o una capitalización de activos, porque básicamente si yo estoy en lo primero, tengo que irme a una norma contable que es bastante compleja, combinación de negocios, y si yo estoy en lo segundo, básicamente si me costó 100 un grupo de activos, lo capitalizo como activos y sigo con mi vida. Ahora amplían esta definición y me incluyen unas guías de aplicación en la misma norma contable para poder definir básicamente un poco más certero y no dejar mucho más al juicio
si esa operación es una adquisición de negocios, una adquisición de activos. Ahora me habla que si ese grupo de activos va en función de generar ingresos, productos hacia clientes, ingresos y dividendos, eso es un negocio, es una línea separada de negocio. Y si no, básicamente es una adquisición de activos. Hicieron algunas aclaratorias en la norma contable número 15, que ya está vigente en Venezuela desde el 1 de enero de 2018, de cómo identificar alguna obligación de desempeño, determinar si una entidad es un principal o un agente, o establecer cuándo voy a reconocer un ingreso cuando estoy en un concesiones de una licencia de propiedad intelectual, si lo reconozco al momento que hago la concesión o durante el tiempo, ¿ok? Son simplemente algunas aclaratorias de algunas operaciones que son bastante complejas bajo la norma contable número 15. En Venezuela, lo entretenido es que no hemos tenido mucho impacto de esta norma. ¿Por qué? Porque ya no realizamos operaciones complejas de ingresos. Antes posiblemente teníamos paquetazos o paquetes de productos donde ofrecíamos mantenimiento, garantía de 2, 3 años, 3, 4, 5 productos y el precio solamente lo establecían 2 o 3 en función del inventario que nosotros manteníamos en existencia, etcétera, etcétera, etcétera. En estas operaciones que son a largo plazo, y posiblemente también dábamos un financiamiento bastante largo, posiblemente decían, bueno, cómprame y te doy unas cuotas de 15 meses. Estas son las características que hace que esta norma sea bastante compleja de aplicar. Pero como en Venezuela ya todo es un poco más sencillo, las operaciones son a corto plazo, ya los productos son fácilmente identificables, no hay paquetes que realmente se puedan definir. Dado a la realidad, básicamente yo cobro y pago anticipado, esta norma ha tenido poco impacto, ¿ok? Entonces, también hubo un cambio en la definición de materialidad. Recuerden que cuando yo voy a hacer algo en la norma contable, que me obliga a la norma contable, yo lo dejo de hacer porque para mí no tiene un impacto significativo. Yo tengo que definir su materialidad, ¿ok? Entonces, normalmente nosotros decimos, bueno, la norma anterior solamente decía un párrafo muy corto que decía algo como, su omisión o expresión inadecuada puede influir en decisiones. Pero no decía más nada de eso y lo dejaba mucho a juicio del contador, de la gerencia, que iba a registrar y que no, que o cuando algo era material o no para nombrarlo o revelarlo en los estados financieros. Básicamente también el auditor se basa en esto para hacer sus efectos en la opinión. Si ellos encuentran algún tipo de error que no es material, básicamente no dicen nada y todo está bien a pesar de eso, ¿ok? Ahora lo amplía un poco más y dice que cuando esta omisión o esta expresión inadecuada puede influir en las decisiones, pero en las decisiones de acreedores, inversionistas, prestamistas, pero cuando habla de inversionistas también dice inversionistas existentes o los potenciales. Entonces un poco ya me dice desde qué ojos yo tengo que ver ese monto de materialidad a la hora de yo decidir si algo es lo suficientemente importante para yo revelarlo y registrarlo en mis estados financieros. Cosas importantes, obviamente, yo tengo que velar que todo esté bien, pero si algo no es importante, algo va a ser que yo tenga un esfuerzo desproporcionado y no es material, básicamente decido no hacerlo, ¿ok? También hubo una modificación en el 2019, que cuando las compañías realizan cálculos actuariales, básicamente tienen tres efectos en su estado de resultados del periodo. Uno, el costo por servicio. Dos, el costo por intereses. Y el primero, la ganancia o pérdida actuarial. Los primeros dos son calculados en función del cálculo actuarial, del estudio actuarial del año anterior. Es decir, si en 2019 el cálculo actuarial decía que los intereses eran, no sé, 30% y los costos por servicio iban a ser cierto monto, este año el actuario va a utilizar esos montos para determinar el efecto del resultado de este periodo. Entonces, ahora, con el cambio de la NIF 19, si yo hago un estudio actuarial a mitad de año, yo puedo cambiar a partir de ese momento el efecto en resultado por el costo por servicio y los costos por intereses cuando yo cambie las premisas.
No necesariamente tengo que usar el periodo anterior. Sí puedo utilizar el de estudios actuariales intermedios. ¿Ok? Esto es importante para compañías que hacen reportes trimestrales, que hacen reportes semestrales y hacen sus estudios actuariales porque tienen que hacer el cálculo actuarial para esta fecha. Entonces se modifican las premisas porque básicamente la realidad económica en Venezuela es demasiado dinámica y podrían sincerar el efecto que podrían tener en otros resultados integrales por ganancia o pérdida actuarial, ¿ok? Que en los últimos años están generando distorsiones bastante altas, porque las premisas que se hacían los cálculos actuariales, porque son proyectadas, básicamente eran completamente diferentes a lo que realmente pasaba, ¿ok? Entonces, también hicieron algunos tipos de modificaciones en la NIC 28, donde me obliga ahora a hacer revisiones de deterioro sobre propiedades, sobre inversiones por las cuales yo no tengo registrado en mis estados financieros a valor de participación patrimonial. Entonces, de alguna manera, estoy obligado a aplicarle el test de pérdida crediticio esperada, ¿ok? Algo importante que sí pudiera tener impacto para nosotros en Venezuela es en la modificación que hubo en la NIC 40. La NIC 40 me habla sobre las propiedades de inversión. En Venezuela, en los últimos años, muchas gerencias de muchas compañías, como consecuencia de, uno, que agarraban cualquier dinero y lo adquirían propiedades. Dos, algunos de sus propiedades fueron desalojadas porque ya no se necesitaban para sus actividades operativas, porque se disminuyeron sus operaciones. Posiblemente algunos almacenes, algunas plantas estén sin uso, algunas oficinas estén sin uso, algunos edificios estén sin uso. Y todo eso, en lugar de alquilarlos, porque posiblemente hay un riesgo real en realizar alquileres en este país, decidieron simplemente llevarlo a propiedad de inversión sin realmente ser una propiedad de inversión, porque no está generando renta, no la van a vender, no es nada, simplemente es una propiedad que la compañía mantiene en existencia. Para nosotros como contadores, simplemente que la gerencia nos indicara su intención de cambiar la propiedad de inversión era suficiente para nosotros registrar eso en los estados financieros como propiedad de inversión. Ahora nos obliga a ver algún tipo de prueba que está generando renta, que está en una inmobiliaria, que hay un tipo de proyección de venta, etcétera, etcétera, etcétera. No verla básicamente, si no decimos que no hay le vimos que es propiedad de inversión y no decimos que no vimos la evidencia, sería decir que la vimos. Entonces un poco para ver un tema de esto podría ser un poquito más engorroso a la hora de que una gerencia nos indique que quiere hacer el cambio de propiedad planta equipo a propiedad de inversión para poder mejorar su posición patrimonial, porque recuerden que cualquier ganancia de este tipo va por resultado, lo que al final termina en ganancias retenidas. ¿Ok? También hubo una aclaratoria en la norma contable número 9, donde habla qué hacer y cómo registrar aquellas inversiones en papeles comerciales que tienen la opción de pago anticipado. Es decir, si yo tengo un bono que vence al cierre de 2022, pero el emisor puede pagarlo completamente al cierre de 2020 o 2021, y este pago va a ser menor que el costo que yo tengo por ese papel. Básicamente la norma asume que el emisor va a hacer uso de este pago porque normalmente estos pagos son menores que lo que va a generar por interés y el pago del principal. Y me obliga a registrar este papel comercial al costo amortizado. Y en caso de que yo quiera registrarlo a valor razonable, esa variación de valor razonable iría por otros resultados integrales. Un poco para no generar ganancias que posiblemente no se van a realizar, ¿ok? También el libro 2019 incluye una nueva norma contable, que es la NIF 17 de seguros. Esta norma contable impacta muy significativamente a las empresas de seguros. No estoy hablando de los seguros que nosotros como compañía compramos, que si es seguro de vida, seguro para los carros, seguro patrimonial, no. Es como la empresa de seguro registra todos los ingresos relacionados con sus primas y calcula las reservas que ellos están obligados a tener para sus obligaciones futuras.
Ok, esto básicamente incluye tres modelos para el cálculo de sus ingresos que son altamente complejos. En Venezuela, aunque la federación no diga explícitamente que no está vigente, la aprobación de esta norma contable parece que está dependiendo de la aprobación de la SUDIACET. La SUDIACET es la que emite todo lo establecido o todas las normas contables o todo el plan de cuentas que tienen que registrar las empresas de seguros en Venezuela. Entonces, si la SUDIACET no lo aplica, no lo aprueba, posiblemente no, las empresas de seguros no van a poder, no están obligadas a registrarlo. Sin embargo, si una empresa de seguros emite algún reporte hacia el exterior, tiene que ir preparándose para cumplir con esta norma a partir de 2022, ¿ok? Ok, entonces, vamos a entrar en detalles sobre las dos nuevas interpretaciones que cambian bastante cómo nosotros registramos los anticipos en moneda extranjera. Si Cuando nosotros analizamos los anticipos, tenemos que entender que todos los anticipos que damos o recibimos terminan en el resultado de alguna manera. Si yo doy un anticipo, es o para que me den algún tipo de servicio o algún tipo de bien, o voy a comprar un activo. Ese activo al final es no monetario. Las tres cosas son no monetarias, ¿ok? Y si a mí me dan un anticipo, posiblemente porque yo voy a hacer una venta, voy a registrar algún tipo de ingreso, algún tipo de o voy a entregar un bien que al final va a terminar en el resultado. Los anticipos se pueden separar en dos momentos, partiendo de esa premisa. Uno, cuando lo pago, lo recibo, que es la fecha de pago. Y dos, cuando ocurre la transferencia del bien o servicio. En el mundo, muchas compañías y contadores tenían dudas de que cuando estos anticipos eran en moneda extranjera, ¿cuál es la fecha que yo debo utilizar para registrar en mi estado de resultado ese gasto o ese ingreso? O la fecha que yo tengo que utilizar para registrar mi activo en mi estado financiero. Entonces, la norma contable anterior me daba dos opciones: la transacción separada o la transacción única. La primera es la que normalmente nosotros en Venezuela utilizamos, que son dos transacciones diferentes. Entonces, yo registro el anticipo como una partida monetaria, la voy actualizando por inflación a medida que pasa el tiempo, y cuando yo entrego o recibo el bien o servicio, el efecto en resultado de ese ingreso o ese gasto, yo lo registro a la fecha de cuando hice esa transferencia. El IFB decidió en el libro 2019 que básicamente esto estaba en el libro desde el libro 2017 y es vigente a partir del 1 de enero de 2019 en lo que si lo hubiera aprobado la federación, pero no, nosotros por suerte empieza este año. Él decidió eliminar el tema del enfoque de la transacción separada y ahora nos quedamos con el enfoque de la transacción única. Y este enfoque que dice, bueno, ahora el anticipo es una partida no monetaria y por lo tanto no lo actualizo por el efecto de la variación de la tasa de cambio, es decir, la mantengo la tasa a la fecha de cuando lo recibí. Y cuando yo reciba o entrega el bien, el efecto en resultado se va a registrar a la tasa de esa fecha, de la fecha del pago, no de la fecha del bien, de la transferencia del bien. Pero si el anticipo no cubre totalmente, como es la mayoría de los casos, no cubre totalmente el ingreso, el gasto o el activo, el excedente se registra a la tasa de la fecha de la transferencia. Es decir, voy a tener un mix a la hora de registrar ingresos y gastos, a la hora de registrar un activo, porque puedo tener varias tasas, porque puedo ir dando anticipos a lo largo del tiempo y en el momento cuando yo recibo o entregue el bien, voy a registrar un pedazo a otra tasa. Entonces puedo tener muchas tasas en un mismo ingreso, en un mismo gasto, a efectos contables, ¿ok? Básicamente nos ponen a nosotros la vida un poco más difícil porque vamos a tener que mantener un control estricto sobre todo lo relacionado con los anticipos, ¿ok? Entonces, vamos a ver un ejemplo ahorita. Este es un ejemplo que es un poco lo más complicado que nosotros nos podemos encontrar
a la hora de realizar un anticipo bajo normas contables actuales. En este ejemplo, tenemos una compañía que firma un contrato con clientes. Y en ese contrato dice, te voy a entregar 2 productos un mes después de la firma del contrato y un producto un mes después de la firma del contrato y el segundo producto 2 meses después. Y el contrato en general es de $1000, ¿ok? Las fechas de firma del contrato son el 1 de julio de 2020. Yo entrego el primer producto el 1 de agosto de 2020 y el segundo producto el 1 de septiembre de 2020, ¿ok? Y yo establezco con mi cliente que le voy a cobrar de anticipado $200 de los $1000 y cuando yo le entregue el segundo producto me va a pagar el resto. Lo primero, que cuando yo aplico la norma contable número 15 para establecer el valor de ese contrato y el valor de esos productos y las obligaciones de desempeño, porque las obligaciones de desempeño sería, cada producto es una obligación, yo tengo que distribuir el precio del contrato, que serían los $1000, en las 2 obligaciones de desempeño identificadas. Según mi análisis, por importancia relativa, por valor, etcétera, etcétera, por cualquiera de los métodos, el primer producto tiene un valor de $450 y el segundo producto $550. ¿Ok? Y eso sumo los 1000. Ahora nos agregan otra complejidad. Yo tengo que definir con qué obligación de desempeño está relacionado el anticipo. Puede ser que ese anticipo esté relacionado con los 2 productos y tenga un mix. O, en este caso, como vamos a tomar en este ejemplo para efectos didácticos, el 100% del anticipo está relacionado con una sola obligación de desempeño, que en este caso es el producto 1. ¿Ok? Las tasas de cambio, el 1 de julio es de 200.000, el 1 de agosto 300.000 y el 1 de septiembre 400.000. Entonces, ¿cómo registramos esta operación en cada fecha? En el 1 de julio, el 1 de agosto y el 1 de septiembre. El 1 de julio es fácil. Si yo recibo $200 y la tasa de cambio era 200.000, 200 por 200 son 40 millones de bolívares. Registro efectivo contra un anticipo recibido de clientes. Hasta ahí sencillo. Pero llega el 1 de agosto. El efectivo se revaluó por tasa de cambio, pero el anticipo no. Recuerden que el anticipo ya no se puede revaluar por tasa de cambio. Entonces, el 1 de agosto yo tengo registrado, antes de entregar el producto, si no he hecho uso del efectivo, los $200 por 300.000, que da 60 millones de bolívares, un anticipo por 40 millones de bolívares y una ganancia por diferencial cambiario de 20, ¿ok? Por ahí todo está cuadrado. Ahora voy a registrar el ingreso por la venta de mi activo. Doy de baja a mi anticipo por 40 millones de bolívares. La diferencia entre el anticipo y el valor del producto, que son $450, que la diferencia son $250, entra a la nueva tasa, que sería 300.000. Registro los 75 millones como ingresos y para un total de ingresos de 115 millones. Para ese momento tengo 60 millones efectivos, 75 millones de cuenta por cobrar a cliente, un ingreso de 115 millones y un diferencial cambiario de 20. ¿Ok? Por ahí todavía sí, y es lo que tengo. El 1 de septiembre, en la cuenta por cobrar que yo tenía de $250, se revaluó. Porque no es un anticipo. Las cuentas por cobrar están relacionadas con estos ingresos y se siguen revaluando. Esto solamente aplica para los anticipos. Y eso ya no es un anticipo, básicamente la cuenta por cobrar. Porque el IASB me dice que es la tasa de cambio que va a definir el efecto en resultado es lo que pase primero, o el pago o la transferencia. Y en caso de cuenta por cobrar, lo primero que pasó fue la transferencia. Y la cuenta por cobrar siempre va a ser una partida monetaria. ¿Ok? Entonces, llega el 1 de septiembre y registro mi ingreso por el segundo producto, que como no tengo ningún anticipo, entra íntegramente a la tasa de la fecha de la entrega, que serían $550 por la tasa de 400.000, que es la tasa del 1 de septiembre. ¿Ok? Doy baja mi cuenta por cobrar, que se revaluó, y entra a efectivo la diferencia. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de esto? Uno, el control. El control de llevar todas estas capas de los anticipos cuando tengo operaciones que son altamente complejas. Y segundo, que voy a generar diferencias entre el ingreso fiscal y contable. Cuando yo emita mi factura el 1 de agosto por el primer producto,
va a ir a la tasa de la fecha de la factura, que va a ser 300.000, y voy a tener un ingreso fiscal de 135 millones y un ingreso contable que vimos en la lámina anterior de 115 millones. Si todo entra en el mismo periodo, posiblemente no tengo ningún efectos fiscales ni contables. ¿Por qué? Porque fiscalmente el anticipo todavía me puede generar diferencial cambiario y genera el mismo efecto en resultado. Si yo parto de una conciliación entre lo contable y lo fiscal, como vemos en el cuadro de abajo, tengo un diferencial cambiario pérdida por el anticipo recibido del cliente en el primer mes por 20 millones de bolívares que me compensa lo que yo dejé de registrar contablemente en ingreso, ¿ok? El problema va a estar cuando yo tengo anticipos a la fecha de cierre importantes todavía vivos. Si di o recibí un anticipo a final de noviembre y llega diciembre y no he entregado ni recibido el bien, en enero, febrero, marzo posiblemente se me va a generar una diferencia porque no voy a, fiscalmente podría generar la pérdida por diferencial o el ingreso por diferencial cambiario de noviembre a diciembre, pero contablemente eso todavía no está registrado. Eso es una diferencia temporaria que debería generar impuestos sobre la renta diferido. ¿Ok? Un poco para ir conciliando mis estados financieros contables y fiscales. Pero, de nuevo, entra un tema de complejidad, de análisis, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza a generar diferencias entre las bases contables y fiscales cuando hablo de ganancias netas. Una nueva partida en la conciliación de la renta, básicamente. Ok, si de nuevo, si tienen alguna duda, siéntanse libres de hacerlo. Igualmente, al fin de la última lámina está un número de teléfono. Cuando yo mostré mi currículum, también hay otro número de teléfono. Tienen los correos, esta presentación va a ser enviada y pueden hacer cualquier pregunta en cualquier momento, que a medida que vayamos recibiendo las preguntas, las vamos respondiendo. La otra interpretación que entra en vigencia, el 1 de enero de 2020, es la CENIF 23, que me viene a normar todo el tema de las incertidumbres fiscales, de posiciones fiscales inciertas. Por ejemplo, muchas compañías históricamente en los últimos años han empezado a pagar prestaciones sociales dobles. Uno, como beneficio y dos, para dar un incentivo a las personas que renuncien cuando mis operaciones no aguantan un cierto número de personal. Lo que llaman cajitas felices. Para nosotros como contadores, ese tipo de provisiones de gastos son reales, porque si la compañía lo paga, y lo paga todo el tiempo, y lo provisiona a la fecha de cierre, es algo que para nosotros es un gasto real, eso va a pasar. Sin embargo, fiscalmente este gasto no está incluido en la ley de impuestos sobre la renta, solamente permiten el cálculo simplificado de la ley orgánica del trabajo, sin ser doble, obviamente. Entonces, muchas compañías han decidido hacerlo deducible. Para nosotros como contadores, en caso de una fiscalización existe un riesgo muy alto de que un fiscal lo identifique como una partida que no debió ser deducible y emite un reparo y una multa correspondiente, ¿ok? Nosotros ahora, bajo esta nueva interpretación, nos estamos obligados a evaluar ese riesgo y cuantificarlo, registrarlo y revelarlo. Es decir, ahora básicamente nos obliga a hacer unos pseudo chismosos de la autoridad tributaria. Yo espero que la federación realmente emita algún tipo de derogatoria o no o difiera la aplicación de esta interpretación, porque tenemos en Venezuela una autoridad tributaria que a la hora de la recaudación es bastante agresiva. Entonces, no conviene incluir en nuestros informes, en los estados financieros, ya estas provisiones de las que él posiblemente me va a hacer una multa o me va a hacer un reparo. Entonces, básicamente le estaría diciendo en qué cosas debería enfocarse o en qué cosas yo creo que él va a tener una opinión diferente de la gerencia o una opinión diferente a la mía.
Y esta interpretación mantiene una guía de explicación bastante detallada y me da dos opciones para determinar el monto cuando yo ya tengo dudas sobre la aceptación de la autoridad tributaria sobre esta posición fiscal. Me habla de un valor esperado, que simplemente es un tema de ponderado, y un monto más probable que básicamente yo necesitaría de un tema, una asesoría, un experto tributario que me calcule esa provisión y yo decido si registrarlo o no. Y aunque yo diga que es probable que la autoridad tributaria la acepte, pues también debo estar evaluando si debo hacer algún tipo de revelación como pasivo contingente, ¿ok? Entonces, ojo, mucho cuidado con estas posiciones fiscales de gastos que las compañías están haciendo deducibles, que no están explícitamente soportadas en la ley de impuestos sobre la renta o no tienen el soporte necesario y que nosotros consideremos que tienen un riesgo fiscal lo suficiente como para yo registrar el efecto como impuesto sobre la renta o como impuesto sobre la renta diferido en nuestros informes, ¿ok? Y por último, vamos a conversar sobre el nuevo boletín de aplicación número 12, que fue emitido, al igual que la modificación del boletín de aplicación número 8, el 15 de febrero. Y me viene a normar cómo yo voy a registrar y revelar la tenencia de criptoactivos, llámese Bitcoin, Petros, aunque nosotros tengamos serias dudas sobre estos activos, igual, si yo tengo una existencia de Petros, o recibo o entrego Petros, hago operaciones con Petros, nosotros como contadores tenemos que revelarlo esto en alguna manera. El tema legal, el soportado, si es un criptoactivo, si es un activo, etcétera, etcétera, ya para nosotros como contadores es ajeno porque hay una realidad de operaciones que deben ser reflejadas en los estados financieros. Por ejemplo, si el Estado me paga en Petros, el Estado ya va a asumir que la cuenta por pagar que tiene hacia mi compañía está pagada. Y aunque yo no puedo usar esos Petros, la cuenta por cobrar ya tampoco se va a realizar. Entonces, si no registro los Petros, lo que tengo que registrar es si no registro la baja de la cuenta por cobrar, porque me la pagaron en Petros, lo que tengo que registrar es una pérdida por incobrable, porque eso no se va a cobrar nunca entonces, ¿ok? Entonces, nosotros básicamente tenemos que seguir revelando las operaciones reales de la compañía. Entonces, ¿qué me dice este boletín de aplicación? Me habla cuándo yo puedo registrar un criptoactivo y me enfoca en el aspecto de control. Los criptoactivos, llámese Bitcoin, Petros o cualquier otro tipo de criptos existentes actualmente o los que se vayan a crear, existen en la red, en una nube. Y nosotros somos dueños de algo que se llama wallet, que es una cartera como electrónica. Tiene un usuario, tiene una contraseña y yo es donde me meto como si fuera una cuenta bancaria y me dice qué tengo y qué no tengo. Si la compañía no tiene control sobre esa cartera electrónica, no puedo registrar los criptoactivos, ¿ok? Y cuando hablamos de control es que tenga acceso, que nadie se sepa la clave y la contraseña, que el usuario y la clave estén en un buen resguardo, que solamente se la sepa el accionista, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerden que el tema de los criptoactivos es un tema un poco gris a la hora de los riesgos que tiene. Por ejemplo, si yo pierdo el usuario y la contraseña, es muy difícil recuperarlo. Y si ya se hizo una transferencia, ya no importa si fue ilegal, porque un empleado o alguien que tuvo un exceso de manera fraudulenta, ese usuario y esa clave realizó la transferencia de los activos a otro wallet, es muy difícil recuperarlo. O sea, básicamente no hay donde denunciar esto, ¿sabes? Se perdería. Entonces la compañía debe tener unos adecuados controles sobre este wallet. Me dice cómo presentarlos. Los criptoactivos, cuando yo tengo control, se presentan en una línea separada en los estados financieros. ¿Ok? Si la compañía no tiene un control adecuado porque el wallet o la cartera electrónica que se utiliza es la de un accionista o de un directivo, lo que se tiene es una cuenta por cobrar accionista o directivo, no se tiene un criptoactivo. ¿Ok? Mucho cuidado con esto, con el tema de control. También me habla de cómo voy a reconocer en mi estado financiero un criptoactivo en el momento inicial. Básicamente es al costo. ¿Ok? Si un criptoactivo, si yo compro un Bitcoin el día de hoy,
que cuesta alrededor de $9.800. Yo voy a registrar $9.800 por la tasa de cambio. ¿Ok? Y posteriormente voy a hacer esa valoración a valor razonable con cambios en otros resultados integrales. Y esos juegos de cambio de valor razonable se van a manejar exactamente como se manejan los superávit por revaluación. Si hay un incremento de valor, eso entra como superávit, entra como ganancia en otros resultados integrales. Si hay una disminución de valor y no tengo el superávit en otros resultados integrales, yo ese deterioro lo llevo a resultados. Y el siguiente año, si hay un incremento de valor y tuvo un deterioro el año anterior por resultados, disminuyo, reverso ese deterioro y la diferencia va a superávit. ¿Ok? Básicamente se manejan exactamente de la misma manera. Hay un tema de discusión aún que va a pasar con el diferencial cambiario, porque son activos no monetarios denominados en moneda extranjera. El diferencial cambiario en teoría entra como cambio de valor razonable y iría a ORI. Sin embargo, hay posiciones de que ese diferencial cambiario debe pasar por resultados. Esto posiblemente si la federación no emite algún tipo de comunicado sobre esto, quedará a juicio de la gerencia y de nosotros como contadores, ¿ok? También nos dice que vamos a revelar en nuestras notas explicativas sobre estos criptoactivos, que básicamente tenemos que hacer una explicación. Si tenemos Bitcoin y Petros, pues tenemos que poner Bitcoin y cuántos Petros tenemos, cuál es su valor razonable y cuál es la tasa de cambio utilizada para su valoración. Y si alguno tiene un deterioro, posiblemente los Petros, por su dificultad de uso, básicamente, y el valor que es aceptado en el mercado a la hora de nosotros comprar activos, tenga algún tipo de provisión, ¿ok? Para llevarlo a su valor de realización. Y también agregaron una parte para la presentación de información expresada en criptoactivos en caso de que un ente regulatorio, llámese gobierno, llámese RNC, no solicita que presentemos nuestros estados financieros en algún tipo de moneda, de un criptoactivo, que no es una moneda, nos dice cómo hacerlo. Básicamente, si estamos parados en un estado financiero que tenemos moneda funcional Bolívar, primero ajustamos por inflación y luego dividimos esos valores entre el valor del petro a la fecha de cierre. En este ejemplo, por ejemplo, estos números son valores constantes y los dividí simplemente de manera lineal entre la tasa de bolívares de petros del 31 de diciembre, perdón, de la última tasa de petros, de la fecha que yo necesito presentar estos estados financieros, que en este caso debió haber sido la del 31 de diciembre de 2019, emitida por el Banco Central. Ok, si tengo moneda funcional dólar, básicamente agarraría los dólares y los dividiría entre 60. Por último, aprovecho este tema de la moneda funcional para llamarlos y darles como consejo que revisen las monedas funcionales de sus compañías. La realidad es que el número de operaciones que tenemos en nuestras compañías denominadas en dólares ha aumentado significativamente. Y la norma, la NIP 21, me obliga a cada fecha de cierre a evaluar la moneda funcional. Y si las condiciones cambiaron, debo cambiar la moneda funcional de la compañía. Y todo esto tiene unas implicaciones contables un poco complejas que siempre que yo las informe hacia las gerencias y mis clientes van a ser mejor recibidas, ¿ok? También quería comentarles que el Banco Central de Venezuela el día de ayer emitió los INPC hasta el mes de mayo, mostrando una inflación menor que la variación de la tasa de cambio. Así que es un buen momento para recomendarle a nuestros clientes que hagan reevaluaciones de propiedad, planta y equipo, porque básicamente la variación de ese precio en dólares llevado a una tasa de cambio, que es lo que nos están diciendo los peritos, va a ser mayor que el valor del costo inicial reajustado por inflación. ¿Ok? Entonces, esto es todo lo que teníamos esta mañana para conversar con ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribir el número que está en pantalla o los números que están en mi resumen de CV, o pueden aprovechar este momento para hacerlo. Si no tienen alguna duda, me despido y muchísimas gracias por participar en este taller. ¿Alguna duda? ¿Me escuchan?
No, a ustedes por participar. Hoy al final de la tarde, mediados de la tarde, le estaremos enviando esta presentación a todos sus correos. ¿Ok? Y de nuevo, síganme cuando reciban la información y la están leyendo y surgen alguna duda, en esa van a estar nuestros números. Siéntanse con toda la comodidad y confianza de realizar cualquier pregunta. ¿Ok? Hasta luego.